La ciudad de Buenos Aires aloja una de las salas líricas más importantes del mundo. Con casi un siglo de vida, la fama del Teatro Colón se relaciona con el particular equilibrio que existe entre la majestuosidad del edificio y su magnífica acústica. Un espacio único en el que conviven músicos, cantantes, bailarines, regisseurs, artesanos, vestuaristas, escenógrafos, estudiantes y espectadores. El Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires suena como pocos. La fama de su acústica trajo las principales figuras de la lírica y la música internacional. Formas, proporciones, volúmenes, materiales, casi en un equilibrio perfecto, hicieron de este teatro objeto de estudio para los principales ingenieros de sonido del mundo. Hoy, en nuestro quinto capítulo de Bravísimo, Historias del Teatro Colón, nos vamos a ocupar de develar el secreto de por qué un teatro suena de esta manera. El Colón tiene un sonido, una acústica, que los sonidos se embellecen. Tiene, yo diría, la justa proporción entre la reverberancia y el transmitir en forma directa el sonido. El Colón suena como lo que está calificado como una de las mejores salas del mundo. Cuando vino hace 2 años la Filarmónica de Berlín, por única vez a la Argentina, gente como el maestro Claudio Abbado, que no es poco, decía que era uno de los sueños de su vida. Y cuando la orquesta sonó en la sala, él dijo: no me habían engañado. La acústica tiene una especie de calidad envolvente, casi que el sonido vuelva y el artista esté rodeado del sonido que acaba de emitir. El Colón es tan sano. Mire, cuando yo canté el Così fan tutte, que hacía la Fiordiligi, hay un dúo muy lindo con el tenor, que hay una nota que es un la. Bueno, yo sentí una satisfacción siempre, cada vez que oigo la grabación, que yo les daba el la y sentía que pasaba la orquesta y corría la voz y se iba al paraíso. Y lo oía en el paraíso la voz. Esa fue una cosa muy linda. Nunca tuve otra experiencia tan linda con la voz, así como que corriera, ¿no? Porque es muy difícil pasar la orquesta. La orquesta son 100 contra 1. 100 músicos contra 1. La característica de la sala es una forma de herradura con un determinado volumen por espectador, estimado en el orden de los 6 metros cúbicos por cada persona público que está dentro de la sala, y una relación volumen sala a volumen escenario y foso de orquesta,
acorde con ese diseño. La acústica de la Sala del Colón provoca también grandes sustos entre los artistas líricos, pero sobre todo en aquellos que se enfrentan por primera vez a semejante desafío. Luciano Pavarotti, en una conferencia de prensa cuando hizo una visita acá a la Argentina, alguien le preguntó sobre la acústica. Entonces la contestación del gran divo italiano fue clara. La acústica del Colón tiene un solo defecto, che è perfetta. Nei cieli vigi guardo fumar dai 1000 comignoli Parigi e penso a quel poltrone d'un vecchio caminetto ingannatore che vive in ozio come un gran signore. Y muchos cantantes han visto el teatro y comentario ninguno, ponerse pálido y no saber qué hacer, cómo emitir, cómo lleno esto. Se nota en las caras, ¿no? Muchas veces, o en el pánico en el debut. Recuerdo la Teresa Berganza, que me dijo, cuando llegamos al primer ensayo de escena y vio el enorme teatro, dijo, hombre, ¿quién me ha metido en esto? Nadie me va a escuchar. Y le digo, quédate tranquila que te va a escuchar muy bien todos. También es un teatro que se ha cobrado víctimas, personalidades que han venido acá con gran cartel, en todas las épocas estoy hablando, no en una época determinada. Así como han venido, se han vuelto, porque no han encontrado la forma, porque hay que encontrar una forma de emitir la voz especial para hacerse escuchar, no hacerse escuchar, que se entienda el texto, se entienda, se parezca todo natural. Y como es muy grande, hay que medir los gestos, hay que medir la entonación de la voz para que todo llegue naturalmente, que no suene forzado, pero a su vez que se escuche y se vea. Pero los artistas también tienen sus trucos. Y aunque no se ha demostrado a ciencia cierta, muchos de los cantantes del Colón dicen que ciertos espacios del escenario suenan mejor que otros. Hay una vieja teoría de que sobre la derecha del escenario es mejor porque sobre la izquierda están los metales. Entonces uno hace una especie de equilibrio, o sea, no está inmerso dentro de la masa de sonido de metales. De la misma manera, hay conocedores de la sala como público que sostienen que hay determinados lugares del teatro en donde se escucha mejor que otros, en donde el sonido se fuga de alguna manera. Son especialmente en la mitad de la sala, que hay unos 6 o 7 escalones, 5 o 6 escalones que conducen a los pasillos. Ahí son zonas, quizás por esa misma abertura que hay ahí en la sala, quizás sea por eso, no sé. Pero no es que sea malo, pero se nota el cambio. Se han dicho demasiadas cosas. El secreto de la acústica es que, por ejemplo, yo haya escuchado maravillosamente bien en 1961, creo que fue cuando vino, a Igor Stravinsky, parado yo apenitas en el delantera de Paraíso al costado, que apenas le veía la pelada a Stravinsky, y lo escuchás magníficamente bien. Sin embargo, yo tengo un lugar donde escucho música sinfónica mejor que de ningún otro, que es parado en las últimas filas de platea, es decir, atrás de la platea, al lado de la entrada. ¿Por qué? No sé, es como si el sonido fuera especialmente importante allí.
una relación directa, a pesar de que no lo parece, entre la acústica y el lugar donde se ubica la gente entendida. Por ejemplo, es muy difícil que alguien que realmente va a escuchar vaya a platea, porque se sabe que es uno de los puntos débiles de la acústica. Cada uno de los asiduos espectadores del Teatro Colón cree tener su propio secreto. Casi todos coinciden que es en estas ubicaciones altas donde se goza de la mejor acústica. Pero lo cierto es que toda la gran sala posee un 90% de efectividad sonora, algo que aún hoy es materia de análisis. El sonido tiene que ser como un laberinto, porque el sonido, la reflexión del sonido obedece exactamente a las mismas leyes similares a las leyes de la luz reflejadas en un espejo. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, la perpendicularidad entre ambos ángulos, la igualdad entre ambos ángulos con respecto a la perpendicular, y todo esto, por supuesto, se da en una forma, cuanto más se da, más caleidoscópico se hace la reflexión. Y los armónicos y los subarmónicos del sonido se multiplican y se enriquece el sonido, se hace menos crudo. La belleza ornamental de la sala no es solo estética. Cada relieve o forma decorativa incide en la reverberancia del sonido. Yo creo que se diseñaba de esa manera, es decir, se aprovechaba eso que era estético y que también configuraba un estilo de época para que, no sé si sabiéndolo o no, conformara algo que los acústicos llamamos campo difuso, que es la característica que ahora, en los últimos 30 años, estamos investigando y buscando la forma de resolverlo a partir de elementos arquitectónicos. Aquí es como que la acústica fuese flexible y cambiase según lo que pasa en el escenario. Estuve hace pocos días en un ensayo general de la Fanciulla del West, acústica perfecta, equilibrio entre foso de orquesta y escenario, recital magnífico, he dirigido muchas veces orquestas sinfónicas, o sea que es un poco milagroso cómo cambia de carácter la acústica y es magnífica para todo. Las salas más largas que anchas hacen que el espectador se sienta mejor, porque el espectador está escuchando ese campo directo procedente del escenario y campos que provienen como reflejados, entre comillas, difusos, del lado izquierdo y del lado derecho. Cuando mide esos campos, ese campo izquierdo que recibe en su oído izquierdo no es exactamente igual al campo que recibe en el oído derecho. Entonces esa configuración de campo acústico de un lado y del otro lado en esa conformación de sala, de pronto el espectador dice algo muy curioso. Es como si las paredes hubieran desaparecido. Desde las primeras funciones, allá por 1908, se tejieron numerosas conjeturas respecto a la particular acústica de la sala. Hubo entonces quien sostuvo que para que un teatro sonara de esta manera necesitaba tener debajo de sus cimientos agua. Aún hoy, algunos creen que sí, efectivamente debajo del Colón hay agua. Yo creo,
que el árbol este que está al frente del teatro, que es inmenso, debe tener 4 siglos, pero usted vio qué sano que está. Yo era chiquito y ya estaba así. Yo pienso que debe nutrirse de alguna napa importante de agua. Las explicaciones se suceden. Las hay de tipo racional, esotérico o empírico. Pero nadie logra encontrar el verdadero motivo que hace que un teatro suene mejor que otro. Y como siempre que en el Colón no se encuentran razones lógicas, se acude a la famosa magia de la sala, sus duendes. Hay expertos en acústica. El Lincoln Center de Nueva York ha sido rehecho 3 veces para mejorar la acústica. No bastó la ciencia, a veces no se da en la tecla. Yo creo que los duendes tienen que ver con esto. Según los expertos, todo parece responder a la distribución de los espacios del escenario y la sala. El proscenio y los palcos de avant-scène generan una suerte de pantalla proyectora del sonido hacia la sala. Hay algo curioso en el tema de la cúpula. No es normal que en los teatros líricos exista una cúpula rebajada de este carácter como la que planteó el proyecto de Meano, que ya es el proyecto que realizó la forma de la sala, la morfología de la sala de espectáculos. Ahora bien, Meano promueve y proclama sus ideales en una memoria descriptiva de cómo va a encarar la obra. Hace mención de que la forma de la cúpula tiende a mitigar, usando esa terminología, el sonido en cuanto a sus reflejos. La cúpula, poco común en las salas de su tipo, se presenta como una clave importante de la acústica del Colón. Cuando se refaccionó la sala, la cúpula que alberga la araña se llenó de telgopor para arreglar la sala. Y en el momento en que se tapó esa fuente de resonancia, el sonido del Colón se apagó. Así que uno de los misterios reside en eso. Sobre el escenario uno se siente con mucha intimidad, muy extraño es ese fenómeno. Uno no se siente así abrumado, sino al revés. Entonces me parece que es bastante, muy ideal. La cúpula es un símbolo emblemático del Colón y, como casi todos los rincones del teatro, tiene su historia. Y en el caluroso verano de 1934, cuando todavía se realizaban en la sala los bailes de carnaval, alguien, no sabemos quién, tuvo la feliz idea de colocar barras de hielo por fuera de la cúpula, pensando que de esa manera iba a refrigerar el ambiente. No sabemos si cumplió con su cometido, pero lo que sucedió fue que al derretirse el hielo, la humedad comenzó a borrar la pintura original realizada por Marcel Jambon. En el Teatro Colón, y en medio de una reñida competencia, la señorita Carmen Eva Linardi ciñe la corona de reina del carnaval de 1952. Los 19 floridos años de esta belleza argentina justifican el buen ojo de los jurados. Pasaron más de 30 años hasta que el teatro pudo tapar su injusta calva, al decir de Manuel Mujica Lainez. Y fue gracias a una de sus geniales ideas
que el gran pintor argentino Raúl Soldi reparó el descuido histórico. La idea fue porque Manucho Mujica Lainez había estado en París y vio la cúpula de Chagall, y cuando vuelve a la Argentina, siempre mirando la cúpula esa que había pintado Jambon, que se cayó con un baile de carnaval con las barras de hielo, viéndola siempre así, sin pintura, sin nada, dice, bueno, vos, Raúl, tenés que ser el que pinte la cúpula del Colón, ¿no? Como si el destino hubiera trazado la historia, ya el padre del pintor había participado como músico de la inauguración del Teatro Colón. No fue casual que el escritor Mujica Lainez pensara en Soldi. Yo creo que lo pensó por sus antecedentes de sus parientes que eran músicos, y aparte porque la cantidad de obra que pintaba con música, con instrumentos, bailarines, porque tenía el teatro incorporado. El desafío era inmenso. No se podía cerrar el teatro para colocar una plataforma por meses en el medio de la platea. Se decidió que Soldi realizara las pinturas en el taller de escenografía del vecino Teatro San Martín. Una de las dificultades más importantes para él es que las pinturas están hechas en la cúpula, pero en la curva, ¿no? Y eso producía deformaciones en las figuras, o sea que él las tuvo que deformar a propósito para que al quedar adheridas en la curva tomaran la proporción original, ¿no? Ese fue un trabajo que yo lo ayudé mucho haciendo fotografías, deformando los bocetos que él hacía en escala normal, yo los deformaba con los cálculos en forma fotográfica, ¿no? Que correspondía a la curvatura de la cúpula, y bueno, y después él cuando los llevaba a la escala natural los transportaba deformados, ¿no? Para que cuando se pegaran en la curvatura de la cúpula quedaran con la proporción normal. Él quiso llevar un poco toda la imagen del teatro, ponerla allí. Tanto la ópera, los decorados, los bailarines, los instrumentos, en fin, llevar todo lo que transcurre en el teatro, llevarlo ahí. Y hasta el duende, que se va a ver que es un personaje muy grande, que él dice que todos los teatros en el fondo tienen un duende, que es el que cuando se termina toda la parte del teatro, el duende queda en el teatro dando vueltas, que es una cosa mágica, ¿no? 51 personajes que representan a cada una de las figuras que Soldi entrevió sobre el escenario del Colón. Hasta el último momento el artista temió que la obra no se luciera como la había imaginado. Recuerdo que el último día, cuando ya se habían ido los pintores, habían vaciado todo el andamio, la plataforma arriba como para empezar a desarmar, lo encuentro con el mate sentado solo, con la lamparita de ensayo que se le dice en el teatro, ahí muy preocupado, dice, ahora viene la gran sorpresa, cuando se saque el andamio si es lo que yo soñé siempre, ¿no? La nueva bóveda se inauguró el 25 de mayo de 1966 con la presencia del entonces presidente Arturo Illia. Estaba todo el teatro solo con las luces de platea y todo oscuro arriba, ¿no? Y creo que en ese momento habían ido las autoridades, el presidente Illia, creo que estaba. Comenzó a tocar la orquesta, se apagó toda la sala y se prendió la cúpula, ¿no? Fue un aplauso atronador. Y para ese día se hizo un ballet con los personajes de la cúpula, utilizando los vestuarios que mi padre había hecho para los personajes, con una música de Respighi. 3 años después Soldi escribió: no sé si la pintura se ha incorporado al teatro o el teatro a la pintura, porque allá arriba se han ido quedando el tiempo, el polvo, el reflejo de las luces, la música, el sonido de las voces humanas, el movimiento de los espectadores, los aplausos, la vida, en fin, del teatro que ha llegado hasta la pintura. Cada uno de los grandes artistas que actuaron en este teatro dejaron su impronta. Una rara alquimia entre el creador
en una perfecta simbiosis con el lugar que lo alberga, como Soldi, con su cúpula, y bueno, y como cada uno de los bailarines, escenógrafos, vestuaristas, directores, con este espacio. En nuestro próximo encuentro nos vamos a ocupar de contar las experiencias y anécdotas vividas por los artistas del Colón.